Buenos días, tengan todas y todos los asistentes a esta sesión académica de la Asociación Mexicana de Salud para la Adolescencia. Muchas gracias, doctora Alicia, por la presentación y por haberme invitado a presentar este tema que intitulamos Retos y Desafíos Actuales de las Mujeres en México. Y esto viene y tiene relación con el 8 de marzo. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Recientemente lo conmemoramos y sí me gustaría recalcar que, bueno, observamos que había un poquito de confusión en algunas personas si nos felicitamos, si lo celebramos, pero si resaltamos nuestras cualidades y virtudes femeninas, a ver, en realidad el objetivo del 8 de marzo es un día para conmemorar los logros sociales, políticos, económicos y culturales de las mujeres, para reconocer y reivindicar las diversas luchas que han llevado a estos logros. Estos privilegios que algunas de nosotras tenemos de haber podido estudiar, que tenemos cierto número de horas de trabajo, no ha sido fácil, sino atrás de nosotros vinieron mujeres que lucharon por estos derechos. Y también este día es para visibilizar la desigualdad que todavía prevalece y los problemas sociales que aquejan mayoritariamente a las mujeres, de modo que se llame a resolverlos y a garantizar la igualdad entre géneros. Este es el meollo de este día. A mí sí me gustaría que quede pues bien sólido este concepto. Y bueno, pues en el momento que empecé a preparar el tema y todo, pues me puse a buscar en la historia qué cosas habían en la historia de las mujeres. Y resulta, fíjense ustedes, que la historia de las mujeres como disciplina estructurada tiene un origen joven, apenas en los años 50, con el desarrollo y el impulso alcanzado por las distintas corrientes en que se ha desenvuelto la historia social. ¿Por qué estaba pasando eso? Debido a que el sujeto mujer había estado oculto, imperceptible, negado, no aparecía en los análisis historiográficos, gracias a que el término humanidad aparentaba incluir a las mujeres. Así, los varones se mostraban como hacedores del mundo, de la política, la economía, el derecho y la vida social. Entonces las mujeres pues no aparecían. El paso que se dio entre restituir a las mujeres en la historia condujo a restituir la historia a las mujeres. La experiencia de las mujeres tiene una historia que es independiente de la de los hombres, es una historia propia de las mujeres como mujeres. La historia de las mujeres tiene la misma complejidad que la de los hombres, pero la trayectoria vital y los tiempos femeninos son distintos y como tales deben ser percibidos y analizados. Esa nueva visión historiográfica pues produjo que se pasara del rescate de las mujeres de la invisibilidad a la propuesta de nuevas herramientas teóricas para la investigación, que incluyeran no solo la representación de la feminidad, sino la experiencia femenina, la participación de las mujeres en la historia, qué hicieron, cómo lo hicieron, la desigualdad que sufrieron, el cambio social, además de procesos de exclusión y discriminación, todo lo cual se analizará bajo la perspectiva de la diferencia entre los géneros, llamada perspectiva de género, que es en última instancia donde reside la especificidad de la historia de la mujer. Entonces, por eso, pues nosotros de repente no encontramos mucho de las mujeres, porque pues es reciente que empezaron a interesarse en sus historias. Y entonces, yo consideré importante
pues hacer un breve recorrido de algunos hechos en México en el cual estuvieron mujeres muy anónimas y que entonces, pero sí fueron muy importantes su labor. Y entonces, rescatar la primera parte de la plática, vamos a hablar rápidamente de estos hechos y después hablaremos específicamente cómo nos encontrábamos como mujeres antes de la pandemia y qué sucedió durante la pandemia. Pues bien, fíjense ustedes que en la independencia de México, las mujeres ayudaron de diversas formas a la causa insurgente, otorgando ayuda económica. Muchas mujeres acaudaladas proporcionaron sus fortunas, sirviendo de correos, de enfermeras, de administradoras en el frente de guerra, incluso seducir o convencer a los hombres, sean militares o no, e incluso algunas mujeres, de abrazar la causa independentista. Tomaron el fusil, el cuchillo, la espada, se lanzaron a matar gachupines. Otras se dedicaron al contrabando de armas, mensajes, espionajes, conspiración, abastecimiento económico, hacer guías, enfermeras, aguadoras, porque en el frente de guerra de repente tienen sed los soldados, y ¿quiénes creen que llevaban el agua? Las mujeres. O enterradoras de los insurgentes, fíjense ustedes. Entonces, muchas de ellas fueron apresadas, despojadas de sus bienes y algunas fusiladas, como vamos a ver posteriormente. Entonces, es muy importante seguir haciendo averiguaciones sobre estas mujeres, rescatar sus nombres, sus motivaciones, porque pues sus acciones en un mundo de hombres en el cual, a pesar de todo, lograron ocupar un lugar. Y tenemos a una de las máximas heroínas mexicanas que arriesgó su libertad, su familia y su vida por la lucha contra la opresión a la que se encontraba sometido México. Nosotros la conocemos, estaban en nuestros libros de historia. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora, que fue un personaje clave para la independencia de México. Gracias a ella se supo la conspiración independentista, que la conspiración había sido descubierta. Entonces, pudo adelantarse el inicio de un movimiento que liberó a México del yugo español. Otra heroína fue Leona Vicario. Leona Vicario fue de las más destacadas de la Guerra de la Independencia. Formó parte de los insurgentes, tenía un papel de espía, alertando de las situaciones que ocurrían en el virreinato. Perteneció al grupo de los Guadalupes, financió con su propia fortuna a este grupo. Esta era una mujer muy acaudalada, se arriesgó muchísimo por apoyar la causa independentista y contrajo matrimonio con el también independentista Andrés Quintana Roo. Gertrudis Bocanegra, esta otra mujer criolla de padres españoles que nació en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, apoyó este movimiento insurgente y se menciona que fue descubierta y sentenciada a muerte, ya que no quiso dar información acerca de las fuerzas insurgentes al gobierno virreinal. Fue una de las tantísimas mujeres que hicieron posible la independencia y pues como tantas otras apenas tenemos registros de ellas, pues ya que la historia ha sido bastante mezquina al retratar la actividad de las mujeres del mundo femenino. Otras dos mujeres importantes en la independencia fue María Luisa Martínez de García Rojas. Esta mujer, junto con su esposo, tenían un tendejón en Erongarícuaro, en el hoy estado de Michoacán. Tenían un hombre que trabajaba como su correo, el cual fue sorprendido, y María Luisa huyó, pero la persiguieron, la encarcelaron y fue encapillada. Para recobrar su libertad dio 2,000 pesos. Son mujeres que tenían dinero, ¿no? Y prometió no volver a comunicarse con los insurgentes, pero no lo hizo. Y así 3 veces más se le persiguió y encarceló y se le multó hasta que no pudo pagar 4,000 pesos y fue fusilado en el cementerio del lugar en 1817. Esta mujer perdió la vida por esta causa. Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, otra criolla, simpatizaba por la causa insurgente. Fue apresada junto con su esposo y se menciona que estuvo 10 años presa. Recobra su libertad 10 años después. Otra mujer muy importante fue María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio.
mejor conocida como la Güera Rodríguez. Ella nació en 1787. Mujer célebre por su increíble belleza y aguda inteligencia, que se casó en 3 ocasiones. La primera vez con José Jerónimo López de Villar Villamil, enviudó a los 11 años y se casó luego con Mariano de Briones, y en terceras nupcias con Manuel Elizarde, quien a la muerte de María Ignacia se ordenó sacerdote. Esta mujer fue simpatizante de la independencia y participó en ella, pero no están en los libros. Compareció ante el Tribunal de la Inquisición, después de cuyo proceso el virrey Lizama y Beaumont la desterró un corto plazo a Querétaro. Tuvo gran amistad con Agustín de Iturbide y fue admirada por Humboldt. Los últimos años se dedicó a actividades piadosas dentro de la Tercera Orden de San Francisco y muere en la Ciudad de México. Entonces, como ven ustedes, pues gran cantidad de mujeres desafiando estos modelos impuestos en el siglo XIX participaron activamente al lado de los insurgentes. Fue muy decisiva su participación en este movimiento y sufrieron de todo, ¿no? Sufrieron en causas penales, opresión, discriminación, desprestigio. A la Güera Rodríguez hay algunos autores que sí, de verdad, la desprestigian muchísimo, y entonces y hubieron quienes perdieron su libertad. Entonces está pendiente continuar la revisión y el estudio y la participación de estas mujeres que son un ejemplo de lucha, que contribuyeron a liberar a nuestra patria y a la creación de nuestro Estado. Otro movimiento importante que revisar es el periodo revolucionario y posrevolucionario. Cómo se movilizaron las mujeres en la Revolución Mexicana de 1910, que constituyó la primera revolución social del siglo XX. Las mujeres tuvieron un escenario que irrumpieron en el ámbito de la guerra, y su participación en la esfera pública modificó las ideas de género vigentes en el porfiriato, incursionando en ámbitos exclusivos de los hombres, como la política y la guerra, desarrollándose como enfermeras, soldaderas, soldadas y feministas. Una de las más conocidas fue Carmen Alanís, que tenía varios alias. Esta mujer se convirtió en coronela gracias a sus diversas hazañas, de ser mensajera de Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, hasta luchar al lado de Francisco Villa. Estuvo presa durante un tiempo. Sin embargo, al salir, fue comisionada en el proceso de amnistía para los revolucionarios del Paso y las tropas de Francisco Villa. Se cuenta que en su etapa de madurez se unió a grupos feministas y de trabajadores que exigían derechos laborales, así como el voto femenino. Van ustedes a ver cómo todas estas mujeres insistían mucho en que se les diera el voto. Un año después de su muerte, en 1942, fue distinguida por el gobierno mexicano como veterana de la Revolución. 13 años después, las mexicanas lograron el derecho al sufragio gracias al trabajo de mujeres como la coronela. Hermila Galindo, esta es otra mujer que fue maestra, escritora, diputada, feminista y periodista, iniciando su incursión en la revolución con el movimiento antireeleccionista. En 1911 se trasladó de su natal Durango a la Ciudad de México, donde tras la decena trágica conoció a varios constitucionalistas, entre ellos Venustiano Carranza, de quien fue secretaria, y desde ahí fue defensora de los derechos femeninos, fundó la revista Mujer Moderna, y nuevamente solicitó el voto femenino al Congreso Constituyente de Querétaro. Fue la primera diputada mexicana durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Esta mujer, Margarita Neri, tenemos muy poquitos datos de ella. Pasó de ser una hacendada a líder de su propio ejército.
con más de 1000 hombres quienes la seguían por su valor, habilidades con las armas y por conducirlos a través de Tabasco y Guerrero en distintas campañas. Con la pluma también estuvieron presentes las mujeres de aquella época. Juana Gutiérrez de Mendoza escribió literatura feminista radical contra la religión católica de aquella época, contra la corrupción política y las injusticias sociales durante el Porfiriato. Debido a ello, Porfirio Díaz la encarcelaba con frecuencia, pero ella, sin darle mayor importancia, continuó su lucha por eliminar la ilegitimidad de líderes y partidos políticos y devolver el poder a los funcionarios civiles. Otra mujer, Dolores Jiménez y Muro, en 1907 formó parte del Grupo Socialismo Mexicano y 3 años después se unió al maderismo en el Club Femenil Antireeleccionista Hijas de Cuauhtémoc. Fue miembro del Partido Liberal Mexicano y era escritora en el Diario del Hogar, donde exponía duras críticas al gobierno porfirista. En 1913 dirigió La Voz de Juárez defendiendo su causa en artículos periodísticos y debido a ello sufrió varios encarcelamientos, hasta de 13 meses, y fue puesta en libertad después de una huelga de hambre. Por orden de Emiliano Zapata, fue designada general brigadier. Elvia Carrillo Puerto nació en Motul, Yucatán. Fue una lideresa feminista, política y sufragista mexicana. Luchadora social, cuyo activismo le ganó el mote de monje roja del Mayab. Fue miembro del Partido Socialista del Sureste y fue elegida diputada para el Congreso de Yucatán en 1923, convirtiéndose en una de las 3 primeras mujeres elegidas para formar parte de un cuerpo legislativo en México, en una época en que las mujeres todavía no tenían el derecho al voto, derecho por el cual esta mujer luchó incansablemente hasta su obtención en 1953. Cabe mencionar que solo no pudo terminar su trabajo legislativo porque recibió numerosas amenazas de muerte, por lo cual ella tuvo que renunciar a su cargo y salir de Yucatán. Entonces, vemos que la ciudadanía de las mujeres, a ver esto, la ciudadanía de las mujeres latinoamericanas se comenzó a construir alejada de los preceptos de la igualdad de los movimientos de liberación europeos y estadounidenses, y trataron de partir de la exaltación de las características femeninas tradicionales. Por ejemplo, elevaron la maternidad, la domesticidad, todo esto asociada a una importante trascendencia moral. Entonces, esta situación les concedió el voto, ya que los pensamientos de aquella época reflexionaban diciendo que las haría mejores madres para educar a las futuras generaciones y les sería posible involucrarse en cuestiones municipales cuya situación se equiparaba a la administración de una casa. Varios autores comentan que pues quizás la exaltación de la maternidad, de las virtudes femeninas, no ha sido el camino ideal para ir ganando terreno en la adquisición de ciudadanía, pero sin embargo ha sido el único en nuestra región por el cual se han hecho algunos cambios en la realidad. No avanza. Haz clic en el mousepad y en el botón de Enter. En el mousepad haz clic o en el botón de Enter. ¿Nada? Ahí va. Ya. Bueno, pues pasamos ahora a lo que es el conocimiento científico en México. La ausencia casi absoluta de científicas y estudiosas en dichos procesos fue denunciada a través de una voz solitaria, pero con potente eco, la de Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana,
mejor conocida con nosotros como Sor Juana Inés de la Cruz. Desde su celda de la Orden de las Jerónimas, realizó algunos experimentos científicos que la llevaron a obtener conocimientos prácticos de astronomía, astrología, matemáticas y música. El escrito Respuesta a Sor Filotea de la Cruz es una encendida defensa de su labor intelectual y del derecho de la mujer a la educación en pleno barroco mexicano. Pensamiento que también sostuvo en otro escrito, Autodefensa Espiritual. Ella reflexionaba, no tienen las mujeres alma racional como los hombres. Su poesía se volvió un exponente importante del siglo de oro de la literatura en español. Ella le apostaba a que den permiso a las mujeres de estudiar, de la educación, que eso era muy positivo para ellas. Clic en el mousepad. Ahí, perfecto, muy bien. Entonces, ahora nos vamos a las mujeres, las primeras mujeres profesionales. Fíjense ustedes que hay un refrán ahí mexicano de mediados del siglo XIX. Las mujeres no deben conocer más asuntos que los de la cuna y la cocina. Imagínense los obstáculos que tuvieron que romper, que brincar estas mujeres, porque durante el siglo XIX la relación entre revolución científica y mujer profesionista estuvo supeditada a la idea de que ésta pertenecía al espacio privado. Por lo tanto, la educación recibida de algunas mujeres se justificaba solo como un auxiliar en su papel de madre, esposa, como formadora de ciudadanos. O sea, si quieres estudiar, solo va a ser para eso. Entonces, las primeras profesionistas mexicanas se concentraron en la atención de la salud, la educación, la medicina, algunas especialidades como obstetricia, odontología, así como la enseñanza en los niveles básicos. No sé qué puede pasarlo. Y entonces llegamos a la Voz de México anunciaba en enero de 1886 la graduación de la primera odontóloga cirujana en el país, Margarita Chorné y Salazar, pero con un tono más bien jocoso, de publicidad, sin saber que se estaba hablando de la precursora de la independencia profesional de la mujer en Latinoamérica. El laboratorio dental de los Chornet decía, tendrá el atractivo de que los señores podrán ponerse en manos de una joven diestra e inteligente, que les evite las mortificaciones que les causa el tener que sujetarse a ser operados por las manos de un hombre, que por hábil que sea, nunca tiene la delicada finura de las manos de una mujer. Esa era la forma como publicitaban esta nueva profesional. ¿Qué será que está fallando? La primera médica egresada de la Escuela Nacional de Medicina, la prensa de la época nos remite a la corrida de toros realizada para celebrar la graduación, pero omite aspectos relevantes de su trayectoria estudiantil, como la petición hecha por ella al Congreso de la Unión para revalidar los estudios previos y ser aceptada en la carrera de medicina, o las dificultades que tuvo superadas al acudir a clases prácticas de fisiología, donde manipulaba cadáveres desnudos sin tener por qué ofender su propio pudor y el de sus colegas varones, ¿verdad? Todos nos remitimos a aquella clase que tomamos de disección y de anatomía, que tuvimos que pasar por esto, ¿verdad? Las voces femeninas
fueron las que pues la alentaron mucho, la entusiasmaron a la nueva profesional y le dijeron, los hombres progresistas han de aplaudirte, las mujeres no cesan de bendecirte, pues por tu ejemplo entran ya de las ciencias al sacro templo, a ese templo que estuvo siempre cerrado a nuestro sexo débil y esclavizado. Estas fueron las palabras de sus compañeras. Pues ya pasando a otra época y entrando a otros espacios, vemos cómo las mujeres también incursionaron en el arte en forma muy exitosa. Vamos a ver que en este caso a la pintora mexicana Frida Kahlo, que su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. También es considerada como un ícono pop de cultura de México. Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente en la juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. La obra de Frida y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirado a otros pintores mexicanos del periodo posrevolucionario. No podemos dejar de mencionar en la parte de canto Ángela Peralta. Fue una soprano y compositora mexicana del siglo XIX de fama internacional, conocida como el ruiseñor mexicano. Antes de los 20 años conquistó los principales escenarios europeos y fue la primera mexicana que actuó en el Teatro de la Scala. Y por último, pues ya en nuestra época contemporánea, mencionar a Marta Lamas en Cabo, que es una antropóloga y catedrática de ciencias políticas, que además es considerada un ícono dentro del movimiento feminista en nuestro país. Ha dedicado parte importante de su vida a reducir la discriminación mediante la apertura de distintos discursos acerca del feminismo, perspectiva de género, prostitución y aborto. Dentro de su trabajo encontramos la fundación de la revista primera revista femenina en México y Debate Feminista, la cual se ha convertido en una de las principales revistas en su género. Ha colaborado también con otros medios como La Jornada, Proceso, y uno de los grandes logros de su movimiento fue la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Pues esto es así como que abuelo de pájaro, estar viendo cómo las mujeres estuvieron, que nos precedieron, abriéndose paso en todos estos espacios, ¿no? Y entonces ya de lleno vamos a hablar ahora en el punto en el que se encuentran las mujeres en este momento, en el punto de cuáles son las desigualdades. Entonces, pues vamos a ver algunas cifras económicas, por ejemplo, en el caso de participación económica de las mujeres, pues es del 43.8% y los hombres es del 77.5%. Pero si además es una mujer indígena, vemos que su participación económica es menor todavía, del 21%. Entonces, más de la mitad de las mujeres ocupadas carecen de prestación social. Se menciona que un 53.2% no tienen prestaciones sociales. El 25.3% de las mujeres de 15 años y más que no asisten a la escuela no cuentan con ingresos propios. Y en el caso de hombres, el porcentaje es del 5%. Entonces tenemos que hay una desventaja social y económica con respecto a los hombres, lo que se expresa en su limitado acceso a oportunidades, bienes y recursos, hecho que les impide desarrollar al máximo su potencial productivo y social. Otro importante desigualdad es esta valoración económica del trabajo no remunerado. Las mujeres dedican 43.2 horas a la semana al trabajo de la casa y a cuidar a los integrantes de su hogar, pues porque este es el estereotipo rígido, el mandato social de los roles que se ha establecido, mientras que los hombres le dedican solo 15.8 horas, o sea que por cada 3 horas que las mujeres le dedican a ese trabajo, los hombres destinan solamente 1 hora.
Este trabajo no remunerado de las mujeres en sus hogares equivale a 17.5 del Producto Interno Bruto y la hora que trabaja el hombre corresponde a 5.8% del Producto Interno Bruto. Entonces es bien interesante porque es un trabajo que no es pagado, pero sí tiene un valor. Hay una fragilidad de la autonomía económica de las mujeres. Más de 9 millones de hogares en México son sostenidos por una jefa de familia, pero que ante los efectos de la pandemia en el empleo formal, pues sabemos que muchas fábricas cerraron, muchas empresas, las mujeres regresaron a su casa y muchas de las de trabajo doméstico, pues el empleo formal, estas mujeres quedaron sin empleo y muchas tuvieron que recurrir al comercio informal. Pero las mujeres informales, a pesar de que aportan 9 millones de pesos diarios, o sea, al Producto Interno Bruto, son las que tienen más riesgo de ser pobres, por todas las cosas que ya vimos que carecen. En relación a las brechas que hay entre mujeres y niñas y hombres en ámbitos como la educación, vemos que nosotros hemos tenido avances. Las mujeres representan más de la mitad de la matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica, pero prevalecen en áreas sociales como son educación, un 74.4%, o sea, muchas maestras, mucha docencia, y salud, 67%. O sea, en las áreas técnicas todavía no alcanzan a representar la tercera parte de la matrícula, las ingenierías, la manufactura y construcción, un 28%. Las ciencias naturales, las ciencias exactas y la computación, 32.2%. Pero ¿qué ha pasado en el contexto de COVID? Durante los meses de confinamiento, las labores en casa aumentaron de manera significativa para este sector, el cual también se vio crecer exponencialmente sus responsabilidades laborales. El escenario le puede ser muy familiar a muchos de ustedes que trabajan. Por un lado, la impresión de tener que estar más presente en el hogar y apoyar a la familia, y por el otro, la sensación de compromiso con el trabajo y de demostrar disponibilidad absoluta sin importar los horarios, porque al principio de la pandemia y con el trabajo remoto, pues no habían reglas, sino era a cualquier hora, en cualquier momento. En el panorama, es un panorama en el que el 40% de las mujeres se siente imposibilitada para valorar los compromisos de trabajo y la vida familiar, y en el que el fin de la pandemia, pues aún es incierto. Resulta lógico preguntarse, pues, ¿hasta cuándo podrán seguir haciéndose cargo de todas estas responsabilidades? Ante el notable incremento en los niveles de ansiedad y sobrecarga emocional que expresa este sector de la población, producto de aumento de responsabilidades y el actual contexto de salud, algunas mujeres encuestadas, un 23%, se han encontrado ante el dilema de elegir entre sus actividades familiares y personales y su carrera. Incluso 10% de ellas ha considerado dejar de trabajar. Y estas son cifras que les estoy mencionando, que vienen de una encuesta rápida. Esta es una evaluación rápida del impacto del COVID-19 en las mujeres que hizo ONU Mujeres e INMujeres. Entonces, esta situación representa sin duda un riesgo para el desarrollo profesional de las mujeres y un posible retroceso a los avances en materia de inclusión y equidad de género que se había alcanzado. ¿Qué podemos hacer al respecto como sociedad, pero también como organizaciones? ¿Verdad? Tenemos que empezar a entender que nos encontramos en un punto de inflexión en el que tenemos que actuar para cambiar esta realidad. No es posible que tan difícil que ha sido avanzar, vayamos a retroceder. Pero eso no es todo. Falta mencionar un punto muy sensible en el cual se encuentran las mujeres y que nos encontrábamos antes de la pandemia y que
es la violencia. Durante la actual emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, se ha intensificado la visibilidad de la violencia, ya que las condiciones de confinamiento han pronunciado las desigualdades de género en la vida de las mujeres y las niñas. Históricamente, México ya tenía una pandemia que laceraba y una crisis nacional de derechos humanos. Estas eran por las violencias machistas. La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. ¿Qué va a gozar una mujer que la están insultando, la están descalificando, la están lastimando y la están... No puede gozar de nada. Esto es una pandemia histórica que se agudizó y evidenció con el COVID-19. Seguimos en pandemia, estamos en estas dos pandemias que han incrementado la violencia contra las mujeres, tanto violencia psicológica, física y sexual y económica. Tenemos cifras de violencia familiar, pues todo incrementó. El aumento fue mayor, se registraron en el 2020 220.031 casos de violencia familiar, que es la cifra más alta desde 2015. Y el aumento fue mayor de 20.5% con respecto a 2019. En lo que va las cifras, la información que tenemos del 2021 es que hubieron 233.978 reportes por violencia familiar. Quiere decir que las medidas de confinamiento han obligado a las mujeres y a las niñas a estar encerradas con sus maltratadores. La violencia de género aumentó en el inicio de la pandemia, sin duda, hay cifras, y este aumento coincide con datos de organización civil. Sabemos que existe la Red Nacional de Refugios. Estos refugios registraron en 2020 un incremento del 39%. Son lugares donde reciben a las mujeres y a sus hijitos que están amenazadas de muerte. Entonces, estos refugios se vieron rebasados de personas que por vía telefónica y por redes sociales solicitaron ayuda. Y también tenemos estos datos de la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual se fueron contabilizando las llamadas al 911 por algún incidente de violencia, y tenemos aquí en rojo como los porcentajes en los cuales fueron aumentando. Aumentó la violencia, el abuso sexual, el hostigamiento, la violación, la violencia de pareja. Entonces, todos estos datos son los que vienen ya contabilizados. ¿Y qué decir de los feminicidios en tiempos de pandemia? Los feminicidios se dispararon entre enero de 2019 y noviembre de 2021. El feminicidio aumentó un 11%. De enero a noviembre de 2021 en México fueron asesinadas 3.462 mujeres, un promedio de 10 al día. Del total de mexicanas asesinadas, 2.540 fueron víctimas de homicidio doloso, mientras que 922 sufrieron feminicidio por razón de género. Entonces, estas cifras, bueno, estas 922 porque se integraron las carpetas de investigación, pero créame que muchísimas de estas otras que no se logra llegar a un diagnóstico y están como homicidios dolosos, pues fueron feminicidios. Los municipios con más feminicidios contabilizados fueron Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán, Sinaloa, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, Tlajomulco, Jalisco, la alcaldía de Gustavo y Madero, Ciudad de México, y pues el problema más grave son los altísimos márgenes de impunidad. Se estima que la tasa de delitos sin resolver
supera el 95%. Y tan solo una de cada 10 mujeres denuncia a su agresor. Las violaciones sexuales, como vimos, crecieron y en total existen 25 alertas declaradas por violencia de género en 22 de los 32 estados del país. ¿Y qué es una alerta de género? Cuando se hace una alerta de género en un estado, el gobierno está obligado a redoblar sus mecanismos de cobertura y de apoyo a las mujeres. ¿Pero qué ha sucedido? Pues nada, está todo pausado y está desbordado, ¿no? Lo principal que ha habido es que los presupuestos no existen y entonces pues están declaradas las alertas, pero el redoblamiento de acciones no se han visto. Entonces, el problema de la desigualdad entre mujeres y hombres es estructural y debe atenderse de manera transversal para poder lograr cambios y avances que lleguen al logro de la igualdad formal y sustantiva. Es necesario que todas las autoridades, desde sus campos de competencia y atribuciones, sigan trabajando para la eliminación de los roles y estereotipos tradicionales, actitudes machistas y discriminaciones hacia las mujeres o a determinadas mujeres, como las mujeres indígenas, que las discriminan demasiado, y la división sexual del trabajo, así como una asignación del espacio público a los hombres y una designación del espacio privado a las mujeres. La transversalidad de la perspectiva de género tiene que ver con la reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas de manera que sean incluidas en todos los niveles y etapas, incluyendo las personas que toman decisiones, porque resulta que en algunas instituciones que carecen de perspectiva de género, los jefes no quieren ir o no quieren acudir a todas las capacitaciones, sobre todo en la parte judicial, en los juzgados. Entonces, pero esto tiene que cambiar. Y el mayor desafío que enfrenta la transversalización de la perspectiva de género es el lograr que todas las entidades federativas armonicen sus leyes y normas con la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, sí existe esa política, pero no se lleva a cabo, no se ponen de acuerdo, no se aplica. Entonces vamos a repasar rápidamente los obstáculos para lograr esta igualdad sustantiva. Vamos a mencionar nuevamente pues, la carga desproporcionada del trabajo doméstico y no remunerado que recae principalmente en mujeres y niñas, la violencia laboral y brecha salarial, el matrimonio infantil, el embarazo en la adolescencia, el acoso, violencia y hostigamiento sexual, los estereotipos de género como la masculinidad hegemónica y la feminidad tradicional, las leyes, prácticas, usos y costumbres discriminados contra ellas, todo ello, si no existe un cambio, pues esto es un obstáculo muy fuerte. Así que finalmente, ningún país puede aspirar a ser una sociedad plenamente democrática mientras persista la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres. En México, la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente que lastima no solo el tejido social, sino también la dignidad de las mujeres, que además numéricamente constituyen más de la mitad del país. Pues muchísimas gracias por su atención. Este es el mensaje que yo les quería traer y compartir con ustedes. Tengo aquí para finalizar estas dos imágenes de aquí de Yucatán que recientemente se dieron estos fenómenos de luz y sombra el 21 de marzo, que fue el equinoccio de primavera. La figura de la izquierda es la casa de las muñecas, que a temprana hora el sol pasa por ahí, pasa por la casa de las muñecas en unas ruinas en Cibizaltum, a 15 minutos de Mérida. Y por el otro lado, pues está el espectáculo en el castillo de Chichén Itzá. Muchas gracias.
Buenos días. Tengo varias preguntas. ¿Quieres que las haga yo, Alice? Por favor, Sí, claro que bueno. sí. En primer Por lugar, tienes un minutito. Si quieres hacerle el anuncio que querías hacer, Gaby. Claro, pues miren, compartirles a todos los que están escuchándonos que vamos a tener nuestro 8º Congreso Mexicano para la Salud de Adolescentes y Jóvenes, que agenden estas fechas, 12, 13 y 14 de agosto. Va a ser online y ya tenemos profesores nacionales, internacionales, va a ser un evento pues muy útil y muy enriquecedor. Están todos invitados, vamos a estar dando carteles y noticias durante todos estos meses previos.